Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales, Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, quinto semestre, Métodos de Investigación aplicados a la Ciencia Política. Integrantes: Sonia Saraí Chilón Hernández, Ismael Santis Vázquez, Dayani Yaracet Sánchez Guillén, Diana Veranda Pérez Cruz. Métodos de investigación en la ciencia política. Teoría normativa. Es la evaluación de la teoría normativa que señala dos cuestiones: teoría normativa contra positivistas, deterministas, relativistas. Disciplina: comunidades políticas, principios fundamentales. El institucionalismo. Definición: consecuencias de la democracia liberal. Causas. Los críticos: David Easton, 1971, y Macready, 1963. El estudio de las instituciones políticas, análisis de las leyes y de las instituciones, hiperfactualismo o veneración por los hechos. Conclusiones: redefinición del institucionalismo, pilares principales, ciencia política, organizaciones formales, procedimientos y reglas. Los diversos institucionalismos, nuevo institucionalismo, ciencia de la administración y constitucionalismo. Consecuencia: organizaciones gubernamentales, departamentos u organizaciones del gobierno central. Red de organizaciones, interés profesional y económico. William Robson, en 1975, menciona la historia, funciones, poderes y relaciones y estructura. El análisis conductista. Aparición del movimiento conductista y sus principales características. Características: enfoque conductista, análisis conductista, críticas al enfoque conductista, objeciones a la idea positivista, la supuesta independencia de la teoría y la observación, la tendencia a un empirismo ciego, afirmaciones de los primeros empiristas, regularidades empíricas observadas, generalizaciones parecidas a leyes, ventajas del enfoque conductista, académicos, análisis conductista, claridad expositiva, ventajas socioestructurales. Conclusión: el legado conductista en los 90, análisis teórico, que puede mejorarse, rechazarse o modificarse. Teoría de la elección racional. Tiene una deuda intelectual con el liberalismo. Con los economistas va desde la microeconomía clásica con una interdependencia estratégica que hace que elijan los demás y viceversa. La teoría de la elección social. Esta agrega las preferencias de cada ciudadano y se puede utilizar en el gobierno mayoritario. La teoría de juegos. No existe un método de agregación democrático satisfactorio. Tiene al voto estratégico y a la manipulación de la agenda, que esto pone en cuestión la idea de que la democracia busque de la búsqueda de rentas, es decir, la presión que ejercen grupos de interés organizados para lograr monopolios u oligopolios. La teoría de la elección pública tiene un componente normativo que inclina tanto hacia la limitación constitucional y de la autonomía del Estado como hacia la desvinculación respecto a las complejas relaciones corporativas y el problema del orden social y de la justificación normativa del Estado, que ha sido crucial en la teoría política. ¿Cuáles son sus características y presupuestos principales de la corriente dominante? El principal punto de partida son formas de comportamiento político que son producto de elecciones hechas por los individuos que se guían por su interés personal, que pueden ser extremadamente flexibles y hace que el individuo vote por el partido que en el caso de llegar al poder cree que le será más útil. La motivación como resultado que dé un fracaso de la acción colectiva y el interés personal que hace aún peor la situación. Tiene 4 críticas
y es la interna de los herejes, la crítica sociológica, el argumento psicológico y la crítica que procede de la ciencia política basada en la inverosimilitud de los presupuestos y de las predicciones de modelos. Con el altruismo puede presentarse con un disfraz de interés personal que concede ventajas en el futuro. Teoría con la perspectiva feminista. Hace su aparición del feminismo, siendo radical o no, con el movimiento de la liberación de la mujer, dando una introducción al programa político y un primer apartado con conceptos clave de lo personal es político en las esferas públicas y privadas con la democracia feminista. Un segundo apartado que se ocupa de la agenda y por consiguiente la fragmentación del tercero, que se centra en la irregularidad de la igualdad de derechos. La teoría del género, una teoría política sustituyendo el logro de objetivos. El objetivo es la igualdad de derechos y con ello la superioridad, poder y la dominación, que da el dualismo con el Estado y la elaboración de políticas y así el estado del bienestar. La idea de masas crítica es crucial para estas estrategias, que lleva a una toma de decisiones que aumentará la legitimidad de la misma. Dentro, el feminismo y el trabajo de campo hace la primera aportación sobre la participación, aptitudes y comportamiento electoral y la brecha de género. Puede que sea cuantitativo y cualitativo. Teoría del discurso. Los discursos no son ideologías en el sentido tradicional o estricto de la palabra. El concepto de discurso influye en su marco de referencia todo tipo de prácticas sociales y políticas, así como instituciones y organizaciones. Le interesa el papel que representan las prácticas e ideas sociales, analiza de manera los sistemas de significado o discurso significativas en la vida política que configuran la comprensión que las personas tienen de sus propios roles sociales y cómo influyen en sus actividades políticas. El análisis del discurso se inspira en ciencias interpretativas como la fenomenología, estructuralismo, deconstrucción. En un sentido más técnico, el análisis de discurso se refiere a un conjunto neutro de recursos metodológicos que sirven para analizar alusiones, escritos, entrevistas y conversaciones. Las características principales son articulación, análisis político, antagonismo, la construcción y experimento de antagonismos sociales, subjetividad y actuación, hegemonía. Métodos cualitativos. Designa de forma genérica las diversas técnicas, entre las que se encuentra la observación participante y entrevistas en profundidad. Trata de obtener el punto de vista de las personas que están dentro o fuera del sistema político y la composición ontológica o epistemológica de los que trabajan en él. También evalúa las críticas dirigidas. Dichos métodos mediante la comparación contrastada con los cualitativos han contribuido al estudio del comportamiento político colectivo e intentando que se considere a los actores políticos como seres sociales conscientes que configuran el mundo de la política a la vez que son configurados por él. Su importancia del estudio de individuos o grupos dentro del escenario político formal al de las actitudes políticas, comportamientos de las personas que están fuera de él. Las diversas técnicas se organizaron en la antropología y sociología. Son más apropiados cuando el objetivo de la investigación es la experiencia subjetiva y el significado que cada persona le da. Está vinculada a una determinación posición epistemológica, por lo tanto, las cuestiones de métodos suscitan el antiguo debate entre positivistas y relativistas y las similitudes y diferencias metodológicas entre las ciencias naturales y las sociales. Métodos cuantitativos. Dependen más que otros enfoques de los estudios políticos de la tecnología,
por lo que la utilización de ésta se ha visto favorecida tanto por un deseo de innovar como por una justificación filosófica. Se ha criticado a los métodos cuantitativos por ser oscuros e incomprensibles, enfocados por tipos de datos cuantitativos. Para esto hay que distinguir entre los datos experimentales que conllevan a una observación, y esto, para los estudiosos de la política, su estudio no es factible, pues los datos pueden ser manipulados. Observación, agregados individuales. Y niveles de medición, cuantitativos o de intervalo, ordinales o de rango, nominales o de categoría. Estos dos son solo semi-cuantitativos. El proceso de análisis de datos, en gran parte del auténtico valor de análisis de datos, no reside en una ingestión de números. El análisis de los datos debería realizarse mediante un diálogo permanente entre la teoría y esos mismos datos que trascendieran al mundo que hay más allá de estos. El razonamiento que se hace sobre la estructura de tales relaciones es más importante que la elección de los procedimientos estadísticos que las cuantificarán. Este razonamiento puede representarse mediante un diagrama de flechas que representen las connotaciones de influencias o de causalidad uniendo conceptos claves. Estos diagramas se denominan causales o senderos, porque representan la dirección que sigue la influencia. Los modelos son bivariantes, con sus diagramas causales de influencia directa, influencia mutua, común dependencia respecto a un factor desconocido, multivariantes, con diagramas causales de regresión múltiple, de interacción, multifactoriales, series temporales, contextuales o multinivel. Método comparativo. Supone presentar algún tipo de datos empíricos con la intención de comparar sistemática y explícitamente fenómenos políticos. El análisis político comparativo es tan antiguo como el estudio mismo de la política, con formas diferentes de aplicar en estudios de caso, comparaciones sistemáticas de números limitados de caso, análisis estadístico global. Su justificación data reflejando la naturaleza misma de investigación en las ciencias sociales. Su uso resulta esencial porque evita el etnocentrismo en el anáfisis, produce, comprueba y reformula teorías y conceptos e hipótesis relacionados. Las transformaciones en la política comparada son de mayor riesgo en el diseño de las investigaciones, de las instituciones a las políticas públicas, pasando por los procesos, la decadencia de los estudios supercuantitativos, los desafíos de la globalización. Los problemas de comparación son los mismos que de toda investigación social. Es imposible producir un diseño de investigación sin fallo alguno. Normativismo. La teoría normativa. Principios morales. Considera filosofía moral, morales básicas, morales funcionales. Cuestiones y métodos clave. Cuestiones sustantivas. Clasifica existencia y propósito del Estado. Grupo. Cuestiones sustantivas. Justicia redistributiva. Libertad. Teóricos normativos. Les importa la coherencia interna. Utilizan disciplinas de las ciencias sociales, la antropología social y la historia. Teóricos normativos. Identifican la lógica abstracta, datos científicos sociales, históricos y la intuición. Principales corrientes. Utilitarismo, liberalismo deontológico, comunitarismo. Teoría normativa aplicada, justicia y libertades, principios, bienes sociales, seguridad, bienestar, libertades, que se divide en distribución de bienes e igualdad. Principales objeciones, enfoques, positivismo lógico, relativismo y determinismo.